Hola, buenos días. En este vídeo os voy a hablar del lector mural, de este aparatito, como veis aquí, que sirve para abrir puertas que estén motorizadas o que tengan o necesiten una señal eléctrica para ser abiertas. Antes de empezar a hablar de él, quiero deciros que este vídeo pues va a ir dedicado a técnicos, electricistas y personal cualificado para montarlo, y así no tengo que, digamos, hacer una explicación de cosas, digamos, más técnicas o más sencillas que harían que el vídeo se alargara demasiado. Vale, entonces voy a ir directamente al grano de cómo se conecta este aparato y así hacemos un vídeo cortito y útil, ¿vale? Bien, mirad, primero de todo, normalmente nosotros entregamos con esto el lector mural, que es este en este caso lleva teclado, pero puede no llevarlo, y puede ser otro formato. Tenemos un formato más pequeñito y este pues es el formato estándar, ¿vale? Este es, como veis, es bastante ancho, pero no tiene por qué ser así. Quiero decir, el formato del lector es indiferente a lo que os voy a explicar, a la parte de cómo conectarlo, ¿vale? Entonces tenemos el lector mural y recibiremos un transformador, que ahora va a ser este. Normalmente estamos sirviendo este transformador. Es un transformador, no tiene más secreto. 220, 12 voltios, corriente alterna, ¿de acuerdo? Ahí tenemos puesto una fuente de alimentación conmutada que nos da 12 voltios corriente continua. El lector mural lo acepta igual, ¿de acuerdo? Esto es una cosa que, como sabéis, es importante saber qué es lo que vamos a alimentar. Si yo tengo un electrocerradero que me funciona a 12 voltios corriente alterna, pues mejor si pongo el transformador 12 voltios corriente alterna, y así puedo utilizar la misma alimentación del equipo para manejar el electrocerradero. Entonces puedo jugar un poquito con esto, ¿de acuerdo? Necesito saber qué voy a alimentar para saber con qué puedo alimentar mi lector mural también, para poder utilizar la misma corriente y no tener que andar haciendo maniobras más complejas, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos el lector, como hemos dicho, la fuente de alimentación, que ahora os he dicho que es un transformador 12 voltios corriente alterna, aunque este sea 12 voltios corriente continua, y una placa de relés. Como esta está aquí con los cables y tal, voy a haceros un comentario sobre los cables y pasamos directamente a la conexión. Este cable viene de 5 metros, ¿de acuerdo? Yo lo tengo aquí detrás, pero al final lo tengo montado para mostrar el funcionamiento y no lo he querido cortar, pero lo podéis cortar. Pero si lo cortáis, hay una cosa que tenéis que tener muy en cuenta porque es muy importante, que es las conexiones del cable a la placa de relés. Tenéis ahí unos colores que no sé si lo veis, pero bueno, si no lo veis, os voy a ir un poquito al grano y a lo importante, que es: tenemos en la borna número 1 tenemos dos cablecitos, uno negro y uno rosa, que van juntos y van conectados a la borna número 1. Si yo corto el cable, esos dos cables me desaparecen y me queda solamente el negro. El rosa desaparece, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pelar la funda, recupero la malla que está metida aquí dentro, que ahora no la veo, ¿de acuerdo? Recupero la malla, la uno al negro, y esos dos unidos van a la borna número 1. A la que iría el rosa y el negro, pues va la malla junto con el negro. Eso es importante. Los demás mantienen sus colores, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos malla y negro, gris, marrón y blanco. Ese es el orden en el que se tienen que montar, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. Si cortáis el cable, si mantenéis los 5 metros de cable, no hace falta mirar nada más y conectar en ese orden, ¿vale? Negro, gris, marrón y blanco. Conectamos ahí, nos van a sobrar dos cablecitos, el amarillo y el verde, que no se utilizan, ¿de acuerdo? Eso los dejamos libres y ya está, ¿de acuerdo? Esa es una cosa importante a tener en cuenta cuando conectemos. Bien, vamos entonces a las conexiones que tiene este lector mural. Esta es la placa de relés, a ver si la veis ahí. Tiene tres conectores, tiene uno de 4 cables, que es el que va al lector, y que es el que os he comentado, que tiene cada uno su color y viene con el plano con la misma caja viene el plano y os dice en cada número dónde van los colores, que dice que ahí no hay pérdida, ¿vale? Tenemos una borna de 2 conectores. En esa borna de 2 conectores va
la alimentación del equipo, los 12 voltios corriente alterna o corriente continua, ¿vale? Si ponéis corriente continua tenéis que tener en cuenta la polaridad, si no, no hace falta, ¿de acuerdo? Entonces le ponéis ahí los 12 voltios. Y después tenemos una borna de 3. Esta borna de 3, y viene marcado en su caja, tiene un común, un normalmente abierto y un normalmente cerrado. Que con esto es como si yo tuviera un conmutador y tengo que alimentar el dispositivo que vaya a manejar. Si lo que voy a controlar es un motor automático de una barrera o de unas puertas automáticas, normalmente yo tengo que coger entre el C, el común, y el normalmente abierto, el CO. Y esos dos, simplemente sacando unos hilos de esos dos, conectarlos al motor. El motor tiene, todos los motores tienen en su placa un punto donde admiten un pulsador exterior. Y ahí es donde tenemos que conectar los dos cables, en ese punto. De manera que cuando mi lector haga el pulso de cierre, mande la apertura al motor. ¿De acuerdo? Bien, ese es el modo más sencillo. La cosa se complica cuando quiero manejar un electrocerradero, por ejemplo, o cuando quiero manejar un elemento con un voltaje extraño, ¿de acuerdo? Si voy a manejar un electrocerradero, como normalmente los electrocerraderos son de 12 voltios, pues lo único que tengo que hacer es cojo un cable de mi alimentación directamente al cierre. Y el otro cable me lo llevo al común y del normalmente abierto, del CO, al cierre. De manera que cuando yo paso mi tarjeta y sea aceptada, cierra el contacto entre el C y el CO y tengo la apertura a 12 voltios, ¿de acuerdo? Si lo que voy a manejar lleva otros voltajes, pues entonces yo alimento mi placa con los 12 voltios, conecto los 4 hilos del lector y este conector de 3 bornas lo utilizo con el voltaje que necesite. Pues si son 220, vamos a suponer que sean 220, pues yo meto aquí la fase de 220 con el común y en el normalmente abierto, el NNO, hago la salida hacia el dispositivo que necesite. ¿De acuerdo? O sea, es muy sencillo de montar. ¿De acuerdo? No me voy a enredar más porque es que no tiene más. ¿Vale? Si tenéis cualquier duda, pues nos llamáis, ya sabéis dónde encontrarnos y os aclaramos, pero en principio no hay nada más. Pues nada, espero que os vaya todo bien y que este vídeo os haya sido útil. Un abrazo, nos vemos.